La lluvia golpeaba los adoquines de Sevilla como si quisiera borrar la ciudad entera. Diego, de pie en el umbral de su casa, sintió el frío colarse por su camisa rota mientras miraba el desastre, cajones volcados, libros desparramados, y el eco de su propia respiración acelerada. Alguien había entrado, alguien había violado su refugio, y ahora él estaba solo, temblando, con el teléfono en la mano marcando el número de la policía. Apenas colgó, el pánico lo envolvió. No era solo el robo, era la sensación de que su vida, ya frágil, se desmoronaba. Diego, de 28 años, había llegado a Sevilla buscando un nuevo comienzo tras una ruptura que lo dejó destrozado. Trabajaba como diseñador gráfico freelance, vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Triana, y cada día luchaba por reconstruir su confianza. Pero ahora, esta invasión lo hacía sentir desnudo, vulnerable. Miró hacia la calle, esperando, mientras las luces de las farolas parpadeaban en la tormenta. El coche patrulla llegó en menos de 10 minutos. Un hombre alto, de unos 34 años, bajó con pasos firmes. Su uniforme azul oscuro estaba impecable a pesar de la lluvia, y su rostro, iluminado por un relámpago, mostraba una mezcla de autoridad y calma. «Soy el oficial Javier Morales», dijo, extendiendo una mano. Diego apenas pudo balbucear su nombre. Había algo en la voz de Javier, grave pero suave, que lo hizo sentir, por un instante, que no todo estaba perdido. Javier entró en la casa, observando el caos con ojos entrenados. Hizo preguntas precisas, cuando notó el robo. ¿Faltaba algo valioso? ¿Algún enemigo reciente? Diego respondió lo mejor que pudo, pero su mente estaba nublada. No podía dejar de notar cómo Javier se movía con seguridad, cómo sus manos, fuertes pero cuidadosas, revisaban los destrozos. «Esto no es solo un robo», dijo Javier, frunciendo el ceño al notar un mensaje garabateado en la pared: «Te encontraré». Diego sintió un nudo en el estómago. Javier insistió en quedarse hasta que Diego se sintiera seguro. «No es protocolo, pero no voy a dejarte solo con esto», dijo, sentándose en el sofá destartalado. Hablaron durante horas. Diego, aún nervioso, le contó sobre su vida, su mudanza a Sevilla, su lucha por aceptarse como hombre gay en un mundo que no siempre lo entendía. Javier escuchaba, asintiendo, compartiendo pequeños fragmentos de su propia vida. Creció en un pueblo conservador, se unió a la policía para probarse a sí mismo, pero nunca hablaba de su vida personal. Había una barrera, pero también una chispa. Cuando la lluvia cesó, ya era medianoche. Diego ofreció café, y Javier aceptó. La conversación se volvió más íntima, los silencios más largos. «¿Alguna vez sientes que no encajas?», preguntó Diego, casi en un susurro. Javier lo miró, sus ojos oscuros brillando bajo la luz tenue. «Todos los días», respondió. Esa noche, Javier no se fue. A la mañana siguiente, Diego despertó con el aroma de café recién hecho. Por un instante, olvidó el robo, la amenaza en la pared, y solo sintió la calidez de saber que no estaba solo. Javier estaba en la cocina, todavía en uniforme, aunque con la chaqueta desabrochada, preparando 2 tazas. «No quería despertarte», dijo con una sonrisa tímida. Diego, aún aturdido, sintió un calor en el pecho que no había sentido en años. Pero la realidad pronto los alcanzó. Javier recibió una llamada de la comisaría, habían encontrado huellas en la escena del robo, y algunas pistas apuntaban a un grupo de delincuentes locales que solían dejar mensajes intimidatorios. «Esto no es un robo común», explicó Javier, su tono serio. «Podría ser personal». Diego sintió un escalofrío. No tenía enemigos, o al menos eso creía. Pero algo en su pasado, quizás su ex, Carlos, un hombre controlador que nunca aceptó su ruptura, lo hizo dudar. Javier prometió investigar más a fondo, pero también le pidió a Diego que tuviera cuidado. «No salgas solo por ahora, ¿de acuerdo?». Diego asintió, aunque la idea de depender de alguien lo incomodaba.
Había pasado años construyendo su independencia, y ahora, esta amenaza lo hacía sentir atrapado. Sin embargo, la presencia de Javier era un consuelo inesperado. Ese día, Javier regresó después de su turno, trayendo comida y una excusa: solo quiero asegurarme de que estés bien. Las noches siguientes fueron similares. Javier llegaba, hablaban, compartían historias. Diego descubrió que Javier, aunque reservado, tenía un lado vulnerable. Había enfrentado prejuicios en su trabajo por rumores sobre su orientación sexual, algo que nunca confirmó ni negó. Diego, por su parte, le confesó cómo su familia lo había rechazado tras salir del armario. Cada conversación los acercaba más, pero también aumentaba la tensión. Una noche, mientras compartían una botella de vino, sus manos se rozaron. Ninguno se apartó. La investigación avanzaba lentamente, pero las pistas apuntaban cada vez más a Carlos, el ex de Diego. Javier descubrió que Carlos había estado en Sevilla recientemente, y algunos testigos lo habían visto cerca del apartamento de Diego días antes del robo. La noticia golpeó a Diego como un puñetazo. Carlos había sido posesivo, manipulador, pero ¿era capaz de algo tan oscuro? Javier, decidido a proteger a Diego, comenzó a pasar más tiempo en su apartamento, incluso fuera de servicio. Lo que comenzó como una medida de seguridad se convirtió en algo más. Una noche, mientras revisaban fotos viejas en el teléfono de Diego, Javier señaló una en la que Diego sonreía en la playa. «Te ves feliz aquí», dijo. Diego rió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «No he sido así de feliz en mucho tiempo». Javier lo miró fijamente, y antes de que pudieran pensarlo, se besaron. El beso fue eléctrico, pero también aterrador. Diego se apartó, abrumado. «No sé si estoy listo para esto», admitió. Javier asintió, respetando su espacio, pero la conexión entre ellos ya era innegable. Esa noche, Javier durmió en el sofá, pero Diego no pudo pegar ojo, atrapado entre el miedo a Carlos y el torbellino de sentimientos por Javier. Una semana después, la situación dio un giro. Javier recibió una alerta: Carlos había sido visto en un bar cercano, y parecía estar vigilando el barrio de Diego. Javier organizó una vigilancia discreta, pero también le pidió a Diego que se mudara temporalmente a un lugar más seguro. Diego se negó. «No voy a dejar que me controle otra vez», dijo, con una determinación que sorprendió incluso a Javier. Esa noche, mientras Javier patrullaba, Diego recibió un mensaje anónimo: «Sé dónde estás». El pánico regresó, pero también la rabia. Decidió enfrentarse a su miedo y llamó a Javier. Cuando llegó, encontraron una nota deslizada bajo la puerta: «No puedes escapar». Javier, furioso, prometió atrapar a Carlos, pero también le confesó a Diego que temía por él. «No quiero perderte», dijo, y esas palabras resonaron en Diego como una promesa. La tensión crecía. Javier y su equipo localizaron a Carlos en un hostal a las afueras de Sevilla. Lo interrogaron, pero él negó todo, aunque su actitud arrogante levantó sospechas. Mientras tanto, Diego comenzó a recibir apoyo de amigos del barrio, quienes organizaron turnos para vigilar su casa. La comunidad, al principio distante, se unió en torno a él, mostrando un lado de Sevilla que Diego no había visto: cálido, solidario, humano. Javier y Diego, ahora más cercanos que nunca, enfrentaron juntos la incertidumbre. Una noche, mientras caminaban por el río Guadalquivir, Diego tomó la mano de Javier. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo. Javier sonrió, apretando su mano. «Nunca lo haré». Pero ambos sabían que el peligro aún no había pasado. El clímax llegó cuando Carlos intentó entrar nuevamente al apartamento de Diego. Javier, que estaba cerca, lo interceptó. Hubo un forcejeo, y Carlos, desesperado, confesó que el robo había sido una forma de asustar a Diego, de recuperarlo. La policía lo arrestó, y aunque Diego sintió alivio, también una profunda tristeza. Había amado a Carlos alguna vez, pero ahora veía lo tóxico que había sido.
Javier estuvo a su lado durante el proceso, ayudándolo a sanar. Una noche, mientras celebraban el cierre del caso en un bar de Triana, Diego miró a Javier y supo que quería intentarlo, que quería amarlo sin miedo. Se besaron bajo las luces del bar, rodeados de risas y música flamenca, y por primera vez, Diego sintió que podía ser él mismo. Meses después, Diego y Javier construyeron una vida juntos. No fue fácil, Javier enfrentó críticas en su trabajo, y Diego luchó contra sus inseguridades. Pero juntos, encontraron fuerza. Diego comenzó a trabajar en un proyecto artístico sobre la aceptación, inspirado por su historia. Javier, por su parte, se abrió más, incluso con sus colegas, sobre quién era. El final no fue perfecto, pero fue real. Una noche, mientras veían la puesta de sol desde el puente de Triana, Diego susurró: «Denuncié un robo, pero encontré un hogar». Javier lo abrazó, y bajo el cielo rojizo de Sevilla, supieron que, pase lo que pase, se tenían el uno al otro.